situación de violencia ocurre a menos de 4 días de la instalación de la cumbre del G20. Esta semana comienzan a llegar a Buenos Aires líderes mundiales que van a participar en las reuniones plenarias del viernes 30 de noviembre y el sábado 1 de diciembre. Un hecho sin precedentes que obliga a una respuesta en relación a la seguridad y al control del orden público. Además del caos en la ciudad tras la suspensión del partido, sumado a la amenaza de militantes anti-G20 e incluso hoy se publicaba presuntos miembros del grupo libanés Hezbollah que podrían actuar. El desafío, evidentemente, de la Fuerza Armada y en general del gobierno es reforzar la vigilancia. Para hablar ahora de este lado político pre-G20, quiero saludar a Orlando D'Adamo. Él es analista político, argentino, investigador. Señor D'Adamo, bienvenido. Gracias por acompañarnos también. Al contrario, es un placer. La pregunta que todos nos hacemos en un momento es: ¿podrá el gobierno garantizar la seguridad cuando por un partido de Copa Libertadores se le fue de las manos? Bueno, yo diría que son dos hechos muy distintos. Por empezar, la responsabilidad de controlar la seguridad de un partido de fútbol recae en otros organismos de seguridad muy diferentes a los que se van a ocupar de la seguridad de la reunión del G20. Desde este punto de vista estamos hablando de fuerzas que están militarizadas, como la Prefectura Naval o la Gendarmería, además de la policía, y tampoco es exactamente la misma policía que se utiliza en el caso de los eventos deportivos. Por otro lado, no nos olvidemos que este era un partido que entre la gente que había dentro del estadio y en los alrededores estamos hablando de unas 100.000 personas dando vueltas alrededor del lugar donde los hechos iban a suceder. Esto va a ser muy diferente. La zona donde se ha decidido realizar el G20, yo diría que con todos los edificios agradables que tiene Buenos Aires, no es precisamente un lugar muy bonito, salvo porque da al río. Por las dudas, para algún despistado, Buenos Aires no da al mar, aunque eso que se ve adelante es muy grande, pero es un estuario. Y yo creo que lo han elegido desde ese punto de vista estratégicamente, porque impide desde un lado el acceso, porque lo que hay de un costado es solamente agua, y además es totalmente aislable, va a quedar aislada esa parte de la ciudad, se va a cortar el tránsito de las avenidas, se va a cortar la autopista, el paso del tren y hasta el movimiento del aeroparque metropolitano, que es el aeropuerto de vuelos domésticos, que está allí. Por lo tanto, en teoría es más fácil. Ahora, si tenemos en cuenta... Es más fácil, pero hay un elemento, es decir, ya sabemos, se maneja, que piqueteros, sindicalistas, un buen sector, digamos, de quienes están en las filas del kirchnerismo, que se sabe de antemano que van a estar en la calle, la van a encender, la van a movilizar. A ver, el derecho a manifestarse públicamente, nos guste o no nos guste, y sobre todo la forma en que se hace, está garantizado por la Constitución y esto va a suceder. El asunto es saber si esas manifestaciones van a llegar hasta el lugar de las reuniones. Yo digo, parecería ser, porque uno no puede garantizar nada, que el lugar elegido lo hace sumamente difícil porque es muy inaccesible. Ahora, que esos días todos estos grupos van a manifestar, con esa idea, si uno podría decir, romántica, o usar otra palabra no tan generosa para describirla, de que una manifestación de gente en la ciudad de Buenos Aires puede tener alguna incidencia en el G20, teniendo en cuenta quiénes son los representantes de los países los países representados en ese grupo. Bueno, la verdad suena un poco idealista, insisto, soy muy generoso en la calificación. Y hay también grupos vinculados al gobierno anterior que seguramente se van a manifestar, pero cabe recordar, porque esto son cosas que uno no dice, sino que están en internet para que cualquiera las vea, que la expresidenta Cristina Fernández era una asidua y devota concurrente a todos los encuentros del G20 y quien la busque en internet la va a ver sonriente en la foto de todas las reuniones, la foto final a la que solía llegar hasta media hora tarde, entre otras anécdotas. O sea que algo de esto va a haber. Yo quiero remarcar una cosa, en Hamburgo, cuando tuvo lugar, fue tremendo lo que sucedió. Aún con el sistema de seguridad alemán, que seguramente nosotros pensamos que es uno de los más eficientes del mundo, estamos hablando de centenares de policías heridos, de centenares de manifestantes heridos, más presos, más destrucción, lo llamaban. Habían puesto una pancarta que decía algo así como bienvenidos al infierno. O sea que uno no puede descartar que algo de esto suceda en Buenos Aires entre el viernes y el sábado. Claro.
y entendemos perfectamente que esto es así. Ahora, vayamos al encuentro en particular, ¿no? Comencemos por el significado para la propia Argentina como sede de este evento. Para Macri, puede ser, como dicen algunos, la antesala a su lanzamiento para la reelección. Yo diría, en términos formales, no creo que el presidente quiera vincular a esta reunión con el lanzamiento de la reelección. Lo que sí es una mostración muy efectiva de que una reunión de esta envergadura, pensemos que van a estar los principales líderes políticos del planeta, elegidos en la gran mayoría de los casos, no en todos, en la gran mayoría de los casos democráticamente. Digo esto por los manifestantes que creen que tienen algún derecho a interpelarlo como si no fueran las personas que eligieron en cada país. La verdad, cierra con la idea de reinsertar a Argentina en el concierto de los países y no que siguiera jugando ese papel que durante los 12 años del kirchnerismo jugó de ser una especie de niño rebelde con algunos amigos bolivarianos en Sudamérica y jugando a ser malo. De hecho, la idea del presidente siempre fue, lo ha dicho, un país normal que se vincula con los otros países y con los grupos de los cuales forma parte, porque esto no se le ocurrió al presidente. Argentina forma parte de ese grupo y le tocaba alternativamente ser la sede. Desde ese punto de vista, la idea era conceptualmente buena, pero sabemos que esto viene con los riesgos de los manifestantes que hemos mencionado, más los antiglobalización, más grupos terroristas, más vaya uno a saber cuánto esté dando vueltas por ahí. Pero sí, en un principio la idea era positiva. Ahora, el encuentro, ya como la reunión en sí se centra en la economía global, la búsqueda de la estabilidad difícil, ¿no? De la estabilidad económica, con la guerra de aranceles entre Estados Unidos y China, complicado para Europa, con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y en el caso de Argentina propiamente, pues las Malvinas siempre es un tema pendiente entre la Argentina y el Reino Unido. Y uno se preguntaría, ¿una cumbre más con acuerdos de papel, como algunos señalan? La verdad es que la mayoría de estas cumbres muy pocas veces han llegado a acuerdos cuyo impacto afecte la vida cotidiana de las personas de los países que están allí representados. Sí. Pero sí es cierto también que estas cumbres a veces son el paraguas debajo del cual líderes de distintos países pueden reunirse uno a uno sin tener el peso de la visita oficial de gobierno que obliga a cerrar esa visita con algún tipo de acuerdo o compromiso y con una foto de un líder con el otro. Aquí, dentro del marco de muchos líderes, 20, evidentemente es más fácil llegar a mini reuniones, de hecho están programadas muchísimas de ellas, donde probablemente los países participantes logren acercar algunas posiciones en temas económicos o políticos. Incluso Argentina tiene su propia agenda al respecto y desde ese punto de vista no siempre se tiene a semejante envergadura de líderes a la mano. Ahora, es evidente que la globalización, a partir de ciertos liderazgos, además notablemente, por ejemplo, el presidente de Estados Unidos, sí, que han aparecido en el planeta, ha entrado en una zona de turbulencia y tensión a la que se suma el Brexit, a la postura de Bolsonaro, que no viene porque todavía no le toca venir, pero que se ha manifestado, por ejemplo, muy poco propicio al Mercosur, esta alianza arancelaria económica que afecta a 4 países de Sudamérica. Sí. Y la verdad es que en ese contexto uno no puede imaginarse nada global muy importante, pero quizás acuerdos puntuales entre países cuyas consecuencias luego veríamos. Y el contacto directo es lo que también señalan los analistas que tiene un valor particular. El contacto directo entre mandatarios, que no es sustituible por nada más. Orlando, gracias de verdad por acompañarnos estos minutos, por estar en NTN 24. Al contrario, un placer como siempre. Gracias, muy buena tarde.